quiero, a nombre del Congreso de la Ciudad de México, agradecer mucho la participación en esta videoconferencia del doctor Odrasir Espinosa, fiscal anticorrupción del Estado de Sonora y presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, para el Congreso de la Ciudad de México y de manera especial para la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Es un ejercicio muy importante, muy interesante, en razón de que la Ciudad de México se encuentra en un proceso de diseño institucional y de conformación de lo que será la primer Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México. En base a este ejercicio, nos hemos dado a la tarea de poder enriquecer con las diversas experiencias institucionales que se han dado a lo largo del país en la creación de las fiscalías anticorrupción y de manera pues muy importante el acompañamiento de la Convención Nacional de Fiscalías Anticorrupción del país. El día de hoy agradecemos mucho este primer ejercicio virtual y como ya lo señalaba el señor fiscal, pues tendremos oportunidad tanto de poder invitarle al Congreso de la Ciudad de México y también, como lo hemos platicado, el poder estar conociendo el ejercicio de la Fiscalía en Sonora. Quiero agradecer la asistencia, el acompañamiento de las y los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México y quisiera pedirle al licenciado Salvador Ávila que nos pudiera hacer el favor de compartir con nosotros la semblanza del doctor Odrasir Espinosa. Espero que me escuche bien, diputado. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha, diputado? Ahí se escucha. Perfecto. Un placer saludar al Congreso de la Ciudad de México. Es un verdadero honor y un verdadero placer desde Sonora estar con ustedes estas circunstancias extraordinarias en uno de los recintos que seguramente tendremos que estar más importantes también en la historia de México, que es la sede de su Congreso. Es histórico, lleno de historia, de los más hermosos seguramente del mundo, donde seguramente el fiscal podrá ser personalmente cuando se pase. El fiscal es abogado con estudios de doctorado en Derecho Penal, así como también estudios de doctorado en Administración Pública, maestría en Derecho y especialidad en Administración de Justicia, así como maestría en Competencias Ejecutivas para la Gestión Pública, especialista en Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora desde el año 2005. Ha cursado diversos seminarios y partituras sobre justicia, así como diversos diplomados. Un diplomado en Justicia Constitucional y Actualización Jurisprudencia, diplomado en Derecho Civil y diplomado en Reformas Constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, todos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es diplomado en Derecho Procesal Electoral por el Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses. Asimismo, concluyó el curso de formación de formadores en litigio moral penal y partido y certificado del Instituto Nacional de Ciencias Penales. No sé si sea yo nada más o los demás también, pero no se escucha nada. Igual no se escucha. No, me informan que no se escucha bien. A ver si pudiéramos ajustar un poco. Acercarse un poco, exactamente. La voz. Yo creo que aquí se pone. La voz. Sí, te van a sacar el tema de YouTube. Sí, ok, sí. Muy bien. Desde el 2004 se desempeña como abogado postulante en las diversas áreas de partir del 2005 abre su firma de abogado de forma complementaria. Desempeñó como docente universitario en diversos posgrados en la Universidad del Valle de México, Instituto Sonorense de Administración Pública, la Universidad. Sigue sin escucharse bien, disculpa. Hola, sí. Pues con el, será con el. ¿O en esta? Con el micrófono. ¿Se escucha bajo o no se escucha? A ver, intentemos con el micrófono. A ver, son los pormenores de la tecnología.
De igual forma, fue consultor jurídico de diversas empresas y particulares, todas las de guarderías, así como de México Ciudadano AC. Como defecto jurídico que puede trabajar por institución de asistencia privada de forma altruista. Lalo, sigue mal la comunicación. Sí. Sí, sí. A ver. No se escucha nada, Eduardo. No Nada, sé. se escucha muy confuso todo. Creo que a ti te escuchamos bien, Odrasir. A ver, si pudiéramos... ¿Cómo será? A lo mejor de acá. No, es aquí de los. Sí, ahí, donde estás tú, Odrasir, se escucha correcto. A ver, si me pongo en esta posición, ¿se escucha? Es tu voz ahora. Hazte para acá. A ver. Ahí se escucha, me parece. Parece que este es el área correcta. Hablamos fuerte, por favor. ¿Se escucha? Está chistoso porque uno escucha bien y el otro no. Sí. Ahí se escucha. Ahí se escucha mejor. Perfecto, es la computadora, muy bien. Ponente y conferencista de diversas universidades y encuentros. Pues no. ¿Se escucha? No, tampoco. No. No. Es tu voz, no te quiere a ver, Yo el creo micrófono, ¿no? Yo creo que si les parece, si pudiéramos obviar la presentación, y creo que se escucha mejor de tu voz, allá donde estás tú, Odrasir. Bueno, Eduardo, sí, tú dices. Ahí, a ver, creo que ahí se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, primero agradecer, gracias, Salvador, agradecer diputado Eduardo, de verdad es un gusto poder estar con ustedes, agradecer a todos los diputados que nos acompañan, agradecer a nuestros compañeros y amigos que se conectaron en las redes sociales, en otras más, sobre todo porque creo que este diálogo, como bien comenta Eduardo, pues nos da la posibilidad de compartirles a ustedes, particularmente al Congreso de la Ciudad de México, lo que ha pasado en términos de las fiscalías, la experiencia que tenemos como fiscalías en la estructuración, el camino que hemos llevado, los resultados, pero también, hay que decirlo de manera muy puntual, las adversidades y los errores que yo creo que nos puedan o que les pudieran dar, vaya la expresión, un poquito de luz a ustedes en el tema de la construcción de una fiscalía anticorrupción y, como bien dice el diputado Eduardo, de la primera fiscalía anticorrupción de la Ciudad de México. Para mí, creo que es importantísimo que podamos compartir, no nomás desde la visión de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, sino la visión de la Convención Nacional de Fiscales. Este ha sido un tema recurrente, este ha sido un tema que desde que iniciamos como fiscales unidos, vaya la expresión, en septiembre del 2018, ha sido un reto poder establecer cuál es el modelo ideal o cuál debiera ser el modelo ideal de una fiscalía anticorrupción. Y bueno, en alguna ocasión, y pongo como preámbulo de antes de iniciar la presentación, como preámbulo de la reunión que tuve con el diputado Eduardo, yo le decía, tienen ustedes la gran oportunidad de construir una fiscalía con toda esa experiencia que nosotros ya tenemos en términos de lo que el deber ser de la fiscalía, pero también de las situaciones reales que existen en las fiscalías. Entonces, él me platicaba y él tenía la inquietud de que querían, y así me lo dijo tal cual, Eduardo, corrígeme si no, que quieren hacer la mejor fiscalía anticorrupción del país. Bueno, qué mejor que podamos nosotros aportar un poco de esta experiencia para que ustedes puedan construir ese gran modelo. Entonces, sin más preámbulos, Eduardo, si me puedes ayudar, Raúl, con el tema de la presentación, sin mayor preámbulo, me voy a apoyar unas láminas, particularmente para llevar una secuencia, ¿no? Una secuencia lógica de lo que les quiero compartir, porque también son muy dados, se los digo francamente, pues digo, como es mucho y es muy, muy rico todo lo que nos ha llevado a la experiencia ya de casi 5 años al frente de una fiscalía. Debo decirlo, fue la primera fiscalía anticorrupción del país, sí hubo un ejercicio interesante en la fiscalía del estado de Morelos, que fue posterior, meses posteriores, igual que la fiscalía de Nuevo León, que también, pero allá fue una subprocuraduría. Entonces, fiscalía anticorrupción, con todos los bemoles que tuvo y con todos los aspectos de análisis constitucional y demás, que pasó a ese sesgo, fue la de aquí del Estado de Sonora, el cual les comparto porque
Evidentemente, el reto fue mayúsculo a raíz de que no había un antecedente previo, no había un ejemplo, no había una referencia que yo, pues, o que nosotros, el equipo que me acompaña, el vicefiscal Francisco Vargas, que el equipo pudiéramos tener para decir, oye, pues bueno, es que ya hay un modelo ya que está caminando, o sea, no teníamos un referente. Entonces, como no teníamos un referente, pues evidentemente, como dicen, abrir ruta, abrir camino a veces es mucho más complejo, porque no sabes hacia dónde te va a llevar ese paso que das. Entonces, dentro de ese ejercicio que fuimos teniendo nosotros, pues vimos que era necesario ubicarnos precisamente en los antecedentes que se tienen en nuestro país. No sé, Raúl, si... Un segundito. Y como que no cambiamos. Pero, como les decía, el tema es que analizamos primero qué antecedentes había, y dentro del esquema de los antecedentes en nuestro país, particularmente, encontramos, y ya entrando en materia de manera directa, y bueno, si quieren hacer también, si hay alguna pregunta en el camino, pues la podemos hacer sin problema. Digo, la idea es que sea más un diálogo, más que una presentación, una conferencia, que sea un diálogo con ustedes. El primer antecedente que nosotros analizamos, incluso en términos reales, de las fiscalías anticorrupción o de unidades que trabajaran este tema en el país, fue un acuerdo que se creó dentro del seno del interior de la Procuraduría General de la República en el 2004, un esfuerzo que hizo el general Macedo de la Concha, donde termina creando una unidad especializada para los delitos cometidos por servidores públicos. Les digo esto es muy importante porque mucha gente, y a nivel nacional lo hemos vivido, se ha partido de una premisa que consideramos nosotros una premisa equivocada. ¿Por qué es una premisa equivocada? Pensamos que los únicos delitos de corrupción son los delitos que tienen que ver con los que se cometen por servidores públicos. La realidad, en sí, normativamente o legalmente, así está establecido. Sin embargo, vemos, y hay muchos teóricos, e incluso nosotros podemos decirlo, lo hemos comentado en diversas reuniones que hemos tenido con el Senado de la República, con el Congreso, con la Cámara de Diputados Federal, hemos dicho que no necesariamente son los únicos de los delitos que tienen que ver con el aspecto de los delitos cometidos por servidores. También está el lavado de dinero, también están otros delitos que van aparejados, que son delitos de carácter fiscal, delitos patrimoniales, delitos de carácter económico, que están inmiscuidos precisamente en eso. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo se batalla con esta? Partiendo de esa base, dentro del esquema de estos antecedentes de las fiscalías, encontramos eso, pero su única competencia evidentemente era hacia los delitos cometidos por servidores públicos, y cuando existía, como nos pasa con los estados, cuando existía un contacto con un delito que tenía que ver con el aspecto financiero, con un delito con el aspecto fiscal, evidentemente la competencia la termina trayendo, o la termina todavía, y la terminaba trayendo las otras áreas, como parte de la Procuraduría. Esa parte es importante porque a la fecha todavía tenemos esa situación en las fiscalías. Eso es un preámbulo, más adelante voy a abundar un poco en eso. Debo decirles también que el siguiente antecedente se da, que yo quiero partir de ese, una parte clave en el desarrollo, sobre todo de entender el esquema de las fiscalías. No sé si alguien tiene el audio, que se vicia un poquito, es decir, algunos de los compañeros habían diputado. Si alguien me puede poner ahí, porque creo que como se vicia, nomás para... Y nos ayudan a cerrar sus audios, por favor. Sí, porque se escucha un poquito el eco. Bueno, en ese caso está, perdón, fuera del tema ese, el siguiente antecedente, y por eso quiero ser muy breve en el apartado de antecedentes. El siguiente antecedente se da en la gran reforma constitucional, y quiero desmarcar un poco esta parte, este elemento. La gran reforma que se da en febrero del 2014, donde se modifica la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, de la figura del Ministerio Público, constitucionalmente hablando, se pasa a ser una Fiscalía General que le brinda una autonomía a ese órgano de procuración de justicia.
Aparejado a eso, que es lo que hay que destacar de esto, aparejado se crean 2 fiscalías especializadas. ¿Por qué les digo que son 2 fiscalías especializadas? Y sobre todo para entender el porqué, la exégesis, la base, el origen de estas fiscalías. Se crean 2 fiscalías para efectos de fortalecer la democracia. La primera fiscalía que se crea, bueno, se crean las 2, pues, pero la primera para entender en el desarrollo criminal, la primera fiscalía que se crea es la Fiscalía de Delitos Electorales. Creo que está apagado el audio. No se escucha. A ver, ¿Apagó su audio? vamos a checarlo. El ponente apagó su audio. Ahí está. Ahí está. Ahí Ya. está. ¿Te puedo quedar aquí para que el taller? Sí, adelante, gracias. Ah, perdón. Entonces me quedé ya empecé a ver que de repente vas enlazando el tema de la plática, pero bueno, me quedaba en el tema de la reforma constitucional que da vida a la Fiscalía de Delitos Electorales. Y esa Fiscalía de Delitos Electorales tiene como el objetivo primordial es que si existen, esquemas de componendas, de acuerdos o de cualquier situación que se pudiera gestar en el proceso electoral, esa fiscalía tendría que ser quien se encargue de llevar ante la justicia a aquellas personas que precisamente realizan esos actos, ¿no? Que no sé, inyectan dinero a campañas de manera ilegal, irregular, que realizan ante movimientos anticipados, bueno, una serie de delitos cometidos por situaciones o en situaciones electorales, y bueno, se crea esa fiscalía. La segunda fiscalía, y que esa es la parte interesantísima de la reforma constitucional del 2014, es que se crea la Fiscalía Anticorrupción, que va a venir, o que viene como una fiscalía ya de corrección, vaya la expresión, porque si en materia de campañas y demás, si realizan pactos, y ya sabemos que así pasa, desafortunadamente, se realizan acuerdos por debajo del agua, acuerdos oscuritos, como dicen, que esos acuerdos, cuando ya llega la persona, presidente municipal, gobernador, diputados, quien sea de la clase política, que haya hecho esas componendas, llega a la posición, pues evidentemente en el ejercicio del poder tendría necesariamente que en determinado momento cumplir con esos compromisos. ¿Cómo cumple con esos compromisos? Pues evidentemente los cumple a través de haciendo cosas irregulares, rompiendo la dinámica legal, la dinámica normativa, y ahí es donde viene o donde tenemos que entrar las fiscalías anticorrupción. Entonces, aquí no estoy hablando todavía, y debo decirlo muy claro, a esa gran reforma del 2015 que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que crean las reformas secundarias. No, estoy hablando de la gran reforma de la autonomía en la Fiscalía General de la República, de esa gran modificación al Ministerio Público, de esa gran modificación a crear fiscalías especializadas para fortalecer la democracia. Partiendo de esa premisa, y creo que es muy importante que lo tengamos claro, partiendo de esa premisa es clave, que otra vez Raúl se queda ahí con el tema de la presentación. Partiendo de esa premisa es importantísimo que podamos entender, yo creo que estos claves, que no únicamente lo que estamos atendiendo nosotros como Fiscalías Anticorrupción es el fenómeno criminal o la procuración de justicia, sino también estamos atendiendo aspectos que tienen que ver con principios democráticos. Eso yo creo que es importante tenerlo claro porque quien encabece las fiscalías, en parte de, voy a ir abonando un poco a los perfiles de los fiscales, tendrían que entender también ese alto sentido de la democracia, ese alto sentido del trabajo, de los modelos institucionales y sobre todo, particularmente, tendrían que ser tener una visión más amplia de únicamente ser la procuración de justicia. ¿Por qué una visión más amplia? Ahorita me voy a atender a eso. ¿Para qué es una fiscalía anticorrupción? ¿Qué elementos tienen de diferencia una fiscalía anticorrupción con lo que viene siendo una fiscalía de otros delitos, una fiscalía de otros crímenes?
Estas fiscalías en su esencia tienen una premisa básica. Analizamos o estudiamos, nuestro objeto de investigación es el ejercicio público, es la administración pública. Si partimos de eso, evidentemente, y lo digo con mucho respeto, y vaya, lo vivimos aquí en Sonora, lo hemos vivido en muchas fiscalías, tú convocas o invitas a trabajar contigo a un ministerio público que ha estado en delitos incluso muy especializados, en delitos que tienen que ver con, pues, digo, de alto impacto, etcétera, etcétera, y tienen una metodología de la investigación. Pero cuando llegan, siempre lo pongo como un ejemplo así como muy puntual, cuando llegan y de repente le dicen, oye, hay una denuncia del órgano fiscalizador que dice que hubo violaciones directas a las licitaciones para beneficiar a otros, empiezan a hacer una descripción de una licitación pública y lo primero que se le viene a la mente al Ministerio Público es especializado que invitaste, te dice, ¿qué es una licitación pública? ¿No? ¿Qué es realmente pues un contrato? Digo, sabe los términos básicos, pero un contrato de carácter público con todos los requisitos, con toda la normatividad que aplica, evidentemente, pues no trae ese know-how, no trae esa información y empieza a reestructurar. El primer paso, y eso es bien importante entender, que el objeto de nuestras fiscalías es detectar, y eso ahorita lo vamos a ver también un poco en la línea de investigación, detectar directamente qué fue lo irregular, qué fue lo que se cometió de manera irregular en el ejercicio público. ¿Para qué? Para beneficiar a terceros. Si tú no conoces la administración pública, si tú no conoces el ejercicio público, si tú no conoces la diferenciación entre aportaciones y participaciones federales, si tú no conoces cómo se ejerce el recurso, cómo se ejerce o se ejecuta realmente la administración pública, pues ese ministerio público muchas veces puede estar, vaya la expresión, perdido en una investigación. Entonces, yo nomás como colofón, y eso lo podemos discutir al final, si me lo permite, mi estimado presidente, diputado presidente, quiero dejar ese punto y se los dejaría para el final, porque yo creo que es importante como reto de las fiscalías. Las convenciones y los tratados internacionales, como ustedes saben, son obligatorios para nuestro país, señalan de manera muy clara que uno de los elementos clave es la autonomía de las fiscalías. No me quiero detener, ahorita me regreso a ese punto, pero quisiera decirles a ustedes, para seguir el hilo de lo que les estaba diciendo, ¿qué investigamos y cómo investigamos? ¿Qué investigamos? Ustedes van a decir, pues bueno, claro, la corrupción, pero en el plano real, ¿cómo se investiga? ¿Qué elementos tenemos que considerar para investigar la corrupción? Lo primero es el aspecto normativo. Si alguien cometió un acto, evidentemente, de corrupción, tuvo que brincarse, tuvo que cometer una falta directa a una normatividad que le aplica. Estoy hablando del servidor público. O bien, que quienes acompañaron al servidor público en esas redes también se sumaron, evidentemente, a brincarse, a destruir, a no estar, para la expresión, de acuerdo o en su defecto a cumplir con la ley. Traigo una frase que me acuerdo que la dijo mi amigo Ricardo Peralta Saucedo, que decía, las fiscalías anticorrupción no pueden ser los grandes justicieros, no van a ser los fiscales los grandes justicieros o los grandes, o los superhéroes, decía de la película, sino lo que van a hacer es que en el trayecto de las fiscalías, por efecto también de las expectativas, en el trayecto de las fiscalías nos van a enseñar algo, dice Ricardo. Nos van a enseñar primero que estamos muy desafortunadamente acostumbrados a que la corrupción muchas veces es el camino y no la excepción, o no debiera ser la excepción. Muchas veces es muy común que la gente ya esté acostumbrada a pagar un dinero por tal o cual cosa. O bien, dice también Ricardo, la gente que es presa, vaya la expresión, o que está sujeta a un acto de corrupción, no lo denuncia por muchos factores, pero no lo denuncia. Entonces, esas fiscalías también tendrán que ser un incentivo para la denuncia. Sí, Odrasir, creo que se perdió el audio nuevamente.
A ver si nos escucha. Odrasir, se perdió el audio. Eduardo. Ahí ya te escucho nuevamente. Buenos días, Eduardo. Carlos Cuenca. Sí, perdón, ahí ya te escuchamos nuevamente. Bienvenido, doctor Carlos Cuenca. Odrasir, ya te escuchamos nuevamente. Gracias. Como les decía, nomás digo, ya saben que el tema de las redes siempre es un detalle, más ahorita que todo el mundo tenemos saturados las redes porque está la familia en la casa y todo el mundo está utilizando el internet. Pero bueno, saliendo de ese preámbulo, como les decía, creo que es importante establecer ese punto. Los funcionarios públicos, sumado con esas redes de ciudadanos, empresarios o no empresarios, personas físicas de cualquier naturaleza, que gestan la corrupción, evidentemente tenemos que entender que tuvieron que romper, como dice ahí en la definición, destruir o brincarse, vaya la expresión, una norma que atiende al servidor público o a ese acto administrativo. Hasta ahí, les digo, parece ser muy claro, parece ser sencillo, pareciera ser algo que pues, no tendría mayor complejidad. Sin embargo, y ese es un trabajo creo que para ustedes de manera muy puntual, hay mucha discrecionalidad en la norma, hay muchos errores, aparentemente, a veces que parece ser que sí se cometieron con ese ánimo, que permiten la corrupción. Entonces, partiendo de esa premisa, es importante tener que el investigador, el Ministerio Público y todo su equipo de trabajo que va a investigar la corrupción tiene que tener claro cómo está la estructura normativa. Se lo digo porque nosotros investigamos desde, presidencias municipales o ayuntamientos, donde a veces ni siquiera tienen las reglas operativas, no tienen reglamentos, no tienen normatividades secundarias que permiten entonces que hay una disposición discrecional de los, la expresión, de los que son titulares, y que esos titulares a su vez, pues bueno, ya sabrán, ¿no? Al haber discrecionalidad, al no haber, como decía Robert Klinsmann, al no haber una revisión, al no existir una norma que permita en determinado momento que exista una rendición de cuentas de ese funcionario público, pues es un caldo de cultivo que tiene el monopolio esa persona, es un caldo de cultivo seguramente para cometer un acto de corrupción. Aquí es el punto. Nosotros, ustedes saben que en el sistema de justicia penal, adversarial y acusatorio, oral, se tiene el trinomio, pues, de las investigaciones. El trinomio de la investigación, pues, ustedes lo conocen, Ministerio Público, Policía, y tenemos al perito, ¿no? El perito de las materias que vayamos a tocar. Nosotros, en nuestro modelo ideal que les estoy tratando de describir a lo largo de la plática, primero tenemos ese Ministerio Público, pero no es un Ministerio Público, como les decía ahorita, común, es un Ministerio Público especializado, un Ministerio Público que deberá tener conocimiento de la administración pública, un Ministerio Público que deberá tener conocimiento del ejercicio real de los recursos públicos, un Ministerio Público tendrá que conocer los órdenes de gobierno, las facultades de los órdenes de gobierno, las obligaciones de esos órdenes de gobierno, e incluso, vamos más allá, toda la estructura real del qué, cómo, dónde y por qué se ejerce el recurso. Ese Ministerio Público ya lo tenemos. Esa trilogía que ustedes ven en pantalla se va a complementar con lo que les decía ahorita, pero ¿quién va a investigar cuál es el destinatario final del recurso, cuál es el beneficiario directo e indirecto y cuáles son esas redes, cómo se terminan tejiendo? Nosotros en las fiscalías no vamos a querer tener, o no debemos de tener, policías, vaya la expresión, que tienen conocimientos básicos. Tienen que ser policías, analistas de información, de minería de datos, analistas de información, de la construcción de redes de vínculos y analistas y particularmente agentes de inteligencia del fenómeno del criminal. La corrupción no se hace sola. La corrupción no la va a cometer un servidor público solo. Digo, si hay casos, me queda claro,
pero son los menores, que va a agarrar el dinero público y se lo va a echar a la bolsa. Se los aseguro, y hacemos un análisis, ustedes lo ponen como reto, a nivel nacional, y ver cuántos servidores públicos hicieron un ejercicio de recurso de esa manera. Eso no, va a ser muy poco. No lo que no haya, pero va a ser muy poco. La mayoría de los grandes actos de corrupción, que esa tendría que ser la competencia de nuestras fiscalías, sí, debemos de perseguir policías, sí, debemos de perseguir a esa gente o esos ciudadanos junto con los policías que se van con el moche, que se van, sí, sí, totalmente. Pero nuestro gran trabajo tendrá que hacer a esas grandes redes de corrupción, que ¿cómo se crean? Pues evidentemente se crean con el trabajo, con los servidores públicos que tienen ese monopolio del poder de tomar una decisión, sumado con esas redes que les proporcionan a ellos el camino para poder cometer el acto de corrupción. ¿Cuáles son esas redes? Pues empresas que ustedes conocen, de fachada, empresas fantasmas, empresas que tú analizas en diversos casos, analizas el domicilio fiscal y te encuentras que es un baldío en Jalisco, que es un baldío en la Ciudad de México. Y dices tú, esas redes, ¿quiénes firmaron? Pues ¿quiénes estuvieron presentes en la convocatoria, estuvieron presentes en la licitación, con toda, vaya la expresión ahí sí, con todas las de la ley en papel, pero en la realidad sale a la luz que esas empresas a veces ni siquiera existen y se terminan estando adjudicados a su favor de contratos de millones de pesos en obra, de millones de pesos en servicios, y esa parte es la que nosotros tenemos que conectar. Pero viene la trilogía. Acá ya tenemos esas redes, allá tenemos a todas esas personas que se conectaron con el servidor público, que son parientes, que son amigos, que forman parte de esas complicidades de grupos que existen. Pero ¿quién nos va a decir? Y eso es bien importante. ¿Quién nos va a decir cómo se brincaron la ley, cómo se brincaron la licitación, qué errores hubo, qué empresas no son, dónde quedó el dinero, cómo se ejerce el dinero? Aquí viene lo que nosotros formamos acá en Sonora, que se llama órgano auxiliar de auditoría forense. Ese órgano auxiliar de auditoría forense tiene peritos, no cualquier perito, ¿eh? Ustedes lo preguntan y lo van a vivir en todas las fiscalías todavía, son pocas las fiscalías que tenemos peritos especializados. Les van a decir, sí, me voy con el perito contable de la Fiscalía General del Estado, y ese perito contable le pones una licitación y no sabe. O saben un poco, o las determinaciones que va a hacer van a ser desafortunadas. O en su defecto, el tiempo, que aquí estamos contra el reloj en todo momento, las expectativas sociales, ustedes se van a acordar de mí, como dice la canción, se van a acordar de mí, el día que ustedes ya formalicen la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, sumado o que nombren a la fiscal o el fiscal de la Ciudad de México, inmediatamente la petición social es cuántos lleva a la cárcel, cuánta gente está procesada. En 2 meses van a querer que ya estén llevando proceso tras proceso y hasta sentencias. Los que somos abogados y bueno, gente que conoce el sector público, ustedes, expertos en la cosa pública, pues evidentemente saben que eso es imposible, es casi imposible que se puedan lograr resultados de manera inmediata. Primero, en ese punto. Y segundo, pues existen los amparos, existen una serie de recursos que utilizan, porque vaya, ahorita iré con el perfil del criminal, ahorita veré los retos que ustedes deben de contemplar para la construcción de la fiscalía, que ellos, vaya la expresión, no son criminales comunes. Tienen poder, tienen dinero, tienen todas las herramientas necesarias para defenderse e incluso alargar. Ellos saben jugar, porque son muy inteligentes, saben jugar con los tiempos, vaya la expresión, tiempos políticos, ¿no? Y en ocasiones, ¿qué hacen? Provocan que el tiempo transcurra y la exigencia social sea más fuerte y provocan esa parte. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, que ahorita abundaré un poquito más de eso, ese órgano auxiliar debe de tener no únicamente peritos en materia de contabilidad, tiene que tener peritos en auditoría forense, peritos en auditoría gubernamental, especialistas particularmente que nos puedan determinar las violaciones sistemáticas que se pudieron dar en el hecho administrativo o en el ejercicio de la administración pública, sumado con esa conexión, como les digo, en el aspecto de empresas que muchas veces son defraudadoras fiscales, como les digo, son empresas fantasmas,
que se conectan con esas redes que les comentaba y terminan sacando el flujo del recurso público. A través de, es impresionante, tienes una investigación y te encuentras que esa empresa participó en 5 o 6 licitaciones públicas de gran calado, y esas 5 empresas, en una se la adjudicaron, en otra no, o sea, van jugando lo que le llaman la técnica del ratón loco, que se van moviendo de un lado a otro, y esa técnica lo que hace es que dispersa esos grandes recursos públicos a través de empresas que no existen, o de que existen, pero que son realmente de fachada, y que lo único que hacen es aparentar que se va a cometer o que se va a hacer el acto administrativo por el cual fueron contratados. Entonces, ese es el trinomio, como les decía, el trinomio esencial de la investigación. Un agente del Ministerio Público, no cualquier agente del Ministerio Público, es un agente del Ministerio Público especializado, una coordinación de investigadores o de investigación de análisis e inteligencia, no cualquier policía, pues, ¿no? Tiene que ser un policía especializado, un policía con elementos claros en materia de análisis, de investigación, de minería de datos, de todas las redes de vínculos, etcétera, etcétera. Y sumado a peritos a través de ese órgano de auditoría forense que nos permitan hacer, no tengamos que irnos con auditorías del órgano de fiscalización, de las contralorías municipales o contralorías estatales. Eso es ideal, pero que la propia fiscalía cuente con esos expertos que les van a dar la pauta de la investigación. Porque les decía, el Ministerio Público no necesariamente es un experto en licitaciones, debiera ser. No es un experto en contratos, debiera ser. No es un experto en obra, debiera ser. Pero mientras lo es, tenemos que tener esos expertos que le van a dar ese insumo. Aquí en la Fiscalía Anticorrupción desde el inicio tenemos ese órgano auxiliar. Y lo que utilizamos es, el primer que ponemos, llega la denuncia, la analiza el Ministerio Público, y lo primero que hace es, oye, opíname, órgano auxiliar, opíneme, expertos, si es posible que existió una irregularidad en ese acto administrativo, si es posible que esas empresas estén en una falta, etcétera, etcétera. Se contesta y vámonos, se inicia toda esa gran investigación con esa opinión ya desde inicio, ese acompañamiento desde origen de un experto en esa materia. Porque eso hay que decirlo, el Ministerio Público es un gran experto en materia penal, pero no necesariamente es un experto en administrativo, no es un experto en materia fiscal, no es un experto en auditoría, pero bueno, hay que acompañarlo con ese elemento. Entonces, esta es una pequeña línea de investigación para que ustedes, tratando de generalizar, que viene de cómo nos van a ser nuestros principales insumos, y hay que decirlo también, son los órganos de fiscalización, las contralorías, y también hay que decirlo, la ciudadanía. Tenemos que tener un ejercicio muy claro de que ellos, en su obligación que tienen como autoridades, tanto las autoridades como los órganos de fiscalización, es que deben integrar buenos expedientes administrativos, deben integrar la información clara, puntual y sobre todo que sea muy objetiva y sepan diferenciar cuándo es una falta administrativa de un hecho de corrupción sancionable penalmente y presentar las denuncias. Ellos son los primeros, debieran ser los principales que nos dan el insumo pues a nosotros como fiscalía. Sin embargo, ustedes saben bien que bueno, apenas estamos construyendo ese caminito, pues, ¿no? Ahorita no tenemos eso, no está esa posibilidad, estamos informando criterios, están creando ahorita las unidades sustanciadoras, están la investigación en las sustanciadoras, y esas unidades pues nos están dando esa información. Sin embargo, nosotros tenemos que tener esas capacidades, no tenemos que esperarnos, pues, a que esos órganos administrativos nos den esa información. Si ustedes pueden ver, esa sería una secuencia más lógica. De todas maneras, la presentación que ya tiene Eduardo, se las podemos hacer llegar, se las puede hacer llegar también para efectos de que tengan mayor información ahí. Ahí pueden ver todo el desarrollo en esos puntos de cómo nosotros investigamos. Todo eso lleva un trabajo muy profesional, lleva un trabajo muy a profundidad, muy a detalle. Tarda una investigación por hechos de corrupción. Si no tenemos, vaya la expresión, si no tenemos ningún amparo, ningún recurso de esa naturaleza que nos frene nuestra investigación, pues puede tardar de 8 hasta un año una investigación a profundidad cuando estás buscando realmente llegar al último destinatario. Porque claro, podemos judicializar al funcionario público que vaya la expresión, que se brincó las trancas, como decimos, ¿no? Que hizo algo ilegal, sí, pero lo que nos interesa no es el funcionario público que hizo eso, nos interesa desarticular
toda la red que se acompañó. Y no nomás eso, nos interesa también que eso nos permita recuperar activos, eso nos permita iniciar procesos de extinción de dominio, eso nos permita recuperar el dinero de la gente. Si queremos hacer eso, pues tenemos que llegar al destinatario final del dinero. Y el destinatario final del dinero, pues nos lleva tiempo desarrollar una investigación de esa naturaleza. Esa parte yo creo que es importante. Imagínense, eso es simplemente es una red de vínculos de cohecho, digo, es un ejercicio nomás para que ustedes vean. Todo lo que se desarrolla, o sea, todos los nombres, la hermana, la prima, los amigos, empiezas a ver que no nomás fue el uno y uno, ¿no? Sino es todo un ejercicio impresionante de prestanombres, impresionante de empresas, impresionante de todo un desarrollo que gestó completo, o sea, un ejercicio, vaya la expresión, de inteligencia para cometer un acto de corrupción. La inteligencia se combate con mejor inteligencia y la forma en que lo vamos a hacer es con gente capacitada, especializada y con mayores elementos para poder hacer. ¿Qué pasa en una fiscalía? ¿Qué pasa cuando inicia una fiscalía? Yo les dejo sus puntos de esas preguntas que les tienen que hacer ustedes como diputados, pienso yo, para poder apoyar. No nomás es, vaya la expresión y se lo digo con mucho respeto, no nomás es mandar la ley, se constituya y bueno, pues ahí sí que el fiscal o quien vaya a hacer ese ejercicio, pues que lo hagan, ¿no? Hay que visualizar todos esos puntos, esas decisiones que van a ser muy complejas para que desde el diseño normativo esté establecido todo, la contestación de cómo va a empezar una fiscalía, cuánto dinero, de dónde va a sacar dinero, dónde va a estar ubicada, cómo va a conformar el equipo. Desde la norma podemos establecer cuáles son las unidades básicas con las que debe contar. O sea, desde ahí tendríamos que diseñar el aparato estructural de la fiscalía, cuánto nos va a costar, el costo-beneficio de esa fiscalía en ese ejercicio de exposición de motivos que ustedes hacen de manera muy puntual. Yo creo que ahí debemos de ser muy enfáticos en decirle a la gente, a ver, no es que te cueste 10, 20, 50, 200 millones una fiscalía, sino más bien cuánto nos cuesta la corrupción que se ve al final trastocada por hechos penalmente sancionables, para poder decir, a ver, ¿qué? No es que nos cueste, estamos invirtiendo en la corrupción. ¿Cuáles van a ser los riesgos que van a venir aparejados? Los riesgos reales, los riesgos normativos, los riesgos, vaya la expresión, que judicialmente podemos vivir. ¿Cuál debe ser la personalidad que debe tener una fiscalía especializada en el combate de la corrupción? ¿Cuál debe ser esa persona? ¿Qué queremos del fiscal? Si ese fiscal va a tener un esquema de comunicación hacia la sociedad, se va a unipersonalizar o va a ser una fiscalía, va a ser una institución fortalecida. Eso yo creo, esas preguntas que ustedes se deberían de contestar, servirían mucho para poder desde entonces tener una estructura normativa muy sólida. Porque les digo, lo vemos en muchos análisis de normas que dieron vida a otras fiscalías y la realidad es que a veces la norma se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de una buena fiscalía. Ahorita vamos a ver los puntos finos, pero la realidad es que eso tenemos que evitar. Tenemos que evitar en todo momento que la norma sea el elemento que no permita el desarrollo de esa fiscalía que ustedes van a tener como principal incentivo de crear. ¿Qué diferencia existe, les decía ahorita, de una fiscalía anticorrupción y de una fiscalía de delitos diversos? Primero, a nosotros, díganse, y este es un punto clave para poder también retomar un poco lo que les decía de la diferenciación al principio. Tenemos un reconocimiento constitucional. A nosotros se nos reconoce constitucionalmente, o sea, en las constituciones locales, seguramente la Constitución de la Ciudad de México lo reconoce a la Fiscalía Anticorrupción, le señala, le da atribuciones, no sé si tal cual, pero aquí en Sonora sí. Y aparte, no únicamente tenemos la principal obligación de procurar justicia, sino también nos inserta con obligaciones puntuales, con un gran diálogo, que creo que eso debe construirse en el sistema estatal o el sistema nacional anticorrupción. Tenemos una doble función. Les platico algo que creo que es importante, ahorita lo estamos viendo. Iniciamos un reto aquí en Sonora que se llama el reto de los 100 días, que ahorita pues, por la pandemia se suspendió. Pero ese reto de los 100 días trae como uno de los retos, lo asume
el sistema estatal anticorrupción. Y el primer reto ponen es judicializar más casos, ¿no? Más casos de corrupción. Claro que ese reto es completamente de nosotros, ¿no? Es una decisión que no tomó el fiscal, es una decisión que se tomó como sistema estatal anticorrupción. Nosotros orgánicamente dependemos de la Fiscalía Estatal, de la Fiscalía General del Estado. Y pues a los días tengo una reunión con la Fiscal General del Estado, tengo una excelente relación, y la Fiscal General del Estado me dice, oye, ¿por qué decidiste iniciar un reto? Me dice. Y le dije, pues es que yo no lo decidí, fiscal. Pues es que el reto es judicializar expedientes y nos impacta a todos, incluyéndome. Le dije, no, fiscal, sí, le entiendo lo que dice, pero no lo decidí yo. Lo decidió el sistema estatal anticorrupción. Y la fiscal como que se quedó, bueno, pues ya que te digo, pues no. Entonces le digo, nosotros no somos autónomos, tenemos un jefe de la en algunos de los casos. Hay 7 fiscalías que son completamente autónomas. Y nos encontramos con esto, ¿no? De situaciones de que sí tenemos una silla donde se toman las principales decisiones de la política estatal anticorrupción, de la política nacional anticorrupción. Sin embargo, pues dependemos jerárquicamente del fiscal general del Estado, en el caso de nosotros en Sonora. Incluso la fiscal nacional anticorrupción depende del fiscal general de la República. Eso es para el análisis, para el debate, pero la realidad es que es un tema interesante, porque sí tenemos esas grandes funciones o atribuciones constitucionales, pero ya como dicen, la letra chiquita, decían por ahí, pues ya estamos sujetos muchos a que esas decisiones tienen que sujetarse a aprobación de terceros, ¿no? Y eso es un tema interesante. La otra es, no tenemos delitos comunes, no son investigaciones que ya vengan o tengan una trayectoria en la Procuración o en la Administración de Justicia en nuestro país. No hay casos, pocos antecedentes jurisprudenciales de los casos. Aquí analizas el peculado y te encuentras, ¿qué te gusta? 50 tesis en la historia de nuestro país del peculado. El peculado pues, es un delito que creo que si no es el principal que vamos a estar tramitando, judicializando, va a ser de los principales. Enriquecimiento ilícito, que es la gran apuesta que se tiene en nuestro país, ni lo reconocen en normativas internacionales. No lo reconocen, por ejemplo, en Estados Unidos. Es un gran tema para la colaboración jurídica internacional. No lo reconocen en instancias internacionales o con comunicaciones internacionales. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tampoco ha sido judicializado. Son pocos los casos que ha tenido México. Y si nos vamos a la jurisprudencia, que termina siendo, vaya, me digo con mucha expresión, pero para darle la importancia, que sigue siendo la Biblia de los abogados de la jurisprudencia, te vas a tu Biblia y no hay referencias. El único caso que teníamos, si ustedes lo conocen, desafortunado, el de Raúl Salinas de Gortari, ¿no? El enriquecimiento ilícito del señor Salinas de Gortari, que al final no tuvo un desenlace correcto, por muchos motivos. Pero aquí es que el delito como tal se tiene que analizar también. Ese tipo de investigaciones trae como consecuencia o trae como necesidad tener gente muy especializada. En nuestro país, nosotros estamos creando como Convención de Fiscales una base de datos de precisamente expertos en todo el país de diversos temas que tienen que ver con nuestras investigaciones. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, apenas estamos creando, vaya la expresión, ese ejército, vaya la frase, de personas que sean capaces, que estén especializados en materia de auditoría forense, contable, auditoría gubernamental, contabilidad gubernamental, en todo lo que tiene que ver con investigación anticorrupción. Estamos creando junto con el CACIPE una competencia que se llama metodología para la investigación de hechos de corrupción. Esperemos que próximamente podamos certificar a todos nuestros personal sustantivo que tenemos las fiscalías. Pero todavía estamos en ese proceso, ¿no? Las redes de vínculos, como les decía ahorita, son redes de vínculos sofisticadas y con estrategias que deben de estar, que ellos tienen de manera o de forma previamente establecida. Quien va a cometer un gran acto de corrupción, evidentemente tiene sus testaferros, tiene sus sistemas de tecnología para el ocultamiento de datos, tiene una serie de donde ustedes van a darse cuenta que tiene como 20, 30, 40 empresas que van a ser satelitales, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía,
para poder combatir corrupción de esa naturaleza, tienes que tener las herramientas para ello, la capacidad de llegar a esa información, la capacidad de poder interconectarte a nivel nacional, incluso internacionalmente, de cómo se mueve el dinero, de cómo se mueven esos contratos de mutuo, esas sociedades anónimas que se crean de repente en Campeche, se crean en Quintana Roo o viceversa, aquellos expedientes en Quintana Roo tienen sus empresas en Sonora, en Coahuila, etcétera, etcétera, para que sea más complejo llegar a esa información. Ya les decía un poco de la alta especialización, y bueno, un punto clave como que a diferencia de otros delitos, los criminales tienen un alto perfil. Los criminales, les decía, son más, ya hay algunos lados en ese sentido, son mucho más sofisticados que los delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué? Porque estos criminales a los cuales nosotros investigamos, muchos de ellos tienen redes, pero redes que tienen gran poder, que tienen grandes abogados, que tienen grandes, incluso investigadores, que van a llegar a presentarse sus defensas con grandes coartadas, como dirían los sistemas anglosajones, con grandes estrategias de defensa, que lo que menos van a hacer es que, mira, ¿yo qué? Yo no firmé. Seguramente han escuchado eso, ¿no? Hubo una frase muy buena en el Senado de la República donde precisamente dos senadores hace mucho tiempo se estaban alegando y había una discusión, y uno de ellos creo que le dice, oye, ¿sabes que eres muy rata? Le dice uno al otro, digo, se acusan entre ellos y el otro le dice, es que bueno, pues pruébamelo, le dice, y le dice el senador, le contesta y le dice, te acuso por rata, no por pensativo, no por tonta la persona, pues, ¿no? O sea, por no decir otra palabra. Y evidentemente es eso, son gente que tienen alto conocimiento también de la administración pública y saben muy bien que si no están inmiscuidos de forma directa, va a ser muy difícil que le llegues a una vinculación en contra de ese personaje. Lo hemos vivido, hemos llegado con jueces y les hemos solicitado órdenes de aprehensión contra presidentes municipales, contra secretarios de Estado, etcétera, etcétera, y en algunos casos, si no hay una participación directa, lo primero que te dicen, a ver, ¿cómo pruebas que participó en el ilícito? Oye, es que es lógico que tenía que, el principio del deber de cuidado, la teoría de vigilar que dentro de su estructura. No, a ver, ¿dónde participó? Si no hay una participación directa, no puedo yo girarte una orden de presión. A lo mejor en un testimonio posterior, en juicio, etcétera, puede ser que lo vinculemos, pero no necesariamente le vamos a dar una sentencia. Entonces, esas son algunas de las diferencias. Igual, uno de los grandes problemas, y creo que se los dije ahorita, y creo que ustedes deben de considerarlo, sobre todo en la pedagogía social, más en la Ciudad de México, que es una, es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad grandísima, mucha población. Tenemos que hacer un ejercicio de que la gente conozca y que se puedan medir esas grandes expectativas sociales, esos grandes casos paradigmáticos, esos grandes casos que van a querer que sean resultados inmediatos. Y si queremos salvaguardar una institución, todos tenemos que ser un canal de, vaya la expresión, de poder comunicarle a la gente que no es inmediato esto, que no es rápido, que no es, y que no va a ser sencillo, ¿no? Que no va a ser porque en las redes sociales se dijo que tal o cual persona se robó tal o cual o cuánto dinero, no necesariamente quiere decir que se va a poder probar. Entonces esa parte debe de haber un acompañamiento real de todas las instituciones interesadas, particularmente la comisión de ustedes, que es Procuración y Administración de Justicia, debe de acompañar ese ejercicio de una fiscalía de esta naturaleza. El otro reto que tenemos, y bueno, que es parte de la diferencia entre otras fiscalías, que nuestros delitos no meritan prisión preventiva, pues no son delitos graves, salvo que a ustedes ya les tocaría, que creo que es importante la Fiscalía de la Ciudad de México, salvo el caso de enriquecimiento ilícito y de ejercicio abusivo de funciones, que se reformó el 19 constitucional recientemente, el año pasado, y que creo que les podrían llevar a toda la gente que cometa esos delitos a prisión preventiva, pero todos los demás no son de prisión preventiva. ¿Y qué pasa? Que primero, cuando es un primo delincuente, cuando es una persona que tenía un modo honesto de vivir antes de que lo acusaran, una persona de familia, etcétera, que vaya a entregar sus pasaportes, que vaya a entregar sus visas, que vaya a entregar, y te dice, juez, yo estoy a tu disposición, pues,
yo nunca he cometido un acto ilícito, yo siempre he estado en la política, yo siempre he sido servidor público, pero me están acusando justamente, seguramente el juez te va a decir, no merita una prisión preventiva justificada, fiscal. No, es que se va a ir, ¿no? Que venga y comparezca el señor cada 15 días. ¿Y qué pasa? Hilado con el punto anterior de las expectativas que tenemos nosotros, a diferencia de otras fiscalías de delitos diversos, aquí te van a decir, ¿por qué no está fulanita, fulanito en la prisión? Si salió a los 15, salió a las 5 horas pagando una fianza o al siguiente día. Y eso va demeritando un poco el tema institucional. Como les decía, desafortunadamente en la estadística, los principales acusados son personajes regularmente de nivel medio o bajo en la escala jerárquica de un acto de corrupción. ¿A qué me refiero? Lo que les dije ahorita. Vamos por todo, ¿no? Vamos por el gobernador, vamos por el gobernadora, vamos por el secretario de Estado, vamos por el presidente municipal. Pero en el ejercicio probatorio, en el ejercicio de la investigación, lo que vas a encontrar en ese documento, con ese tipo de pruebas, van a ser la vinculación, pero no contra ellos. Entonces, ese es un elemento importantísimo que se tiene que considerar para poder llegar más allá. No existe, que va relacionado con el siguiente punto, el derecho penal premial. Aquí no es como por ejemplo, les recomiendo que lo vean ahora que estamos en casa, que vean la serie El Mecanismo de Netflix, que es la historia precisamente del caso de Lavallato, el inicio del caso de Lavallato en Brasil. Y creo que ahí nos podemos dar una idea que allá, Brasil, Perú, Colombia, entre otras, incluso los americanos en su servicio de derecho anglosajón, ellos construyen sus casos a través de testimonios fundamentales, a través de testimonios que permiten que las fiscalías puedan ir conectando realmente de facto la información y conectando ese caminito que les decía yo de administración pública con esas redes y así puedas ir acusando. Entonces, el delator o el colaborador eficaz, como el caso de Perú, se han convertido en el principal elemento para las acusaciones en materia de corrupción. En nuestro país, hay que decirlo como tal, tenemos los criterios de oportunidad, pero ni siquiera tenemos protocolos para aterrizarlos. Si ni siquiera tenemos la oportunidad de que esos delatores que quieren colaborar con la justicia, se les otorga esos beneficios. Es un reto. Ustedes como legisladores, incluso probablemente algunos de ustedes o algunos de ustedes vayan a ser legisladores federales en el próximo trienio, y seguramente ese puede ser un gran reto, y ya lo presentamos en el Senado, ya lo presentamos en la Cámara de Diputados, que podamos tener una ley de colaboración eficaz, una ley que nos permita utilizar esos mecanismos del testimonio sumado a las pruebas para poder llevar a la justicia a esos grandes personajes. Porque yo creo que a todos nos interesa en el país que los que deben de caer son los líderes de esas corporaciones de corrupción que no son similares a las crimen organizado, pero yo sí me pondría que también es delincuencia organizada. Aquí acusas, en casos incluso del propio Estado de Sonora, acusas de delincuencia organizada y los juzgadores te dicen, oye, pero aquí no mataron a nadie, oye, aquí no son sicarios. Oye, espérate, juzgador, si no, la delincuencia organizada es cuando 2 o 3 o más personas se unen de manera jerárquica para hacer un acto ilícito, un crimen. Y díganme si ustedes, si la corrupción, con esas redes que les estoy diciendo, no entra en ese tipo de delincuencia organizada. Pero bueno, son criterios del Poder Judicial Federal. Hay factores externos, y esto yo creo que ustedes lo tienen más claro que yo. Factores externos a la Procuración de Justicia que pretenden intervenir en las investigaciones. Bloqueos políticos, complicidades, presiones de parte de grupos, falta de voluntad política, que se ve reflejado ¿dónde? En que no actúes, que no te permitan actuar, o si actuaste, te bajan el presupuesto. O te portaste mal, pues ahí te voy bajando el presupuesto, ¿no? Sonora tuvimos 75 millones, luego 68 millones, luego 60 millones, este año bajamos a 50 y logramos gestionar, estuvimos de manera muy puntual para que no se nos bajara y nos quedamos en 60 millones. Entonces, ¿le estamos apostando a la corrupción o no?
pero también depende de que quien va a tomar esas decisiones pues tenga muy claro que no debe haber reducciones a las capacidades, que no debe haber reducciones a las herramientas que tenemos como fiscales. ¿Pasa? Claro que pasa, eso lo tenemos que tener muy claro. Ya casi voy cerrando, ¿no? Porque creo que en términos de tiempo ya me mando excediendo, Eduardo. ¿Qué elementos y retos para la creación de una fiscalía les recomendaría yo a ustedes para que deberían considerar? Una independencia completa y total de la fiscalía de los factores políticos. Es bien difícil, sé que es algo complejo, pero creo que si ustedes en términos normativos logran crear, a lo mejor no un órgano constitucionalmente autónomo, pero sí puedan crear un órgano desconcentrado con ciertos elementos clave, recursos materiales, recursos financieros, independencia de gestión, independencia de todo lo que tiene que ver con el aspecto operativo y el aspecto técnico, creo que podemos tener grandes fiscalías. Esto es una forma de evolucionar. No nos vayamos a la constitucionalmente autónoma, porque a veces también se queda sin grandes posibilidades. Sí, que dependa, por esa lógica común, dependa del fiscal general, sí, pero dale todas las herramientas para que haga su trabajo. Toda esa independencia de esa fiscalía, incluso presupuestal, tiene que verse muy clara, porque si no, el grillete financiero es muy complejo. Esa teoría del elefante, como dice, le pones el grillete y no se mueve y ahí va a estar estático, pues pasa mucho si no hay ese flujo. Dos, desde su estructuración normativa, o que exíjanle, vaya la expresión, que se convierta en un postulado la obligación de un plan de persecución penal. Nosotros tenemos un plan de persecución penal aquí en la Fiscalía, sin embargo, no hay un plan de persecución penal nacional en materia de delitos de corrupción, no hay un plan de persecución penal en muchas de las fiscalías anticorrupción, y es clave, si no planeas para combatir el crimen, evidentemente no vas a tener resultados, no vas a poder medir si se logró o no. Entonces, ese plan de persecución penal tiene que estar desde la norma establecida como una premisa que se debe de cumplir en todo momento. Si lo hacemos, ese plan de persecución penal, si todos vamos vamos todos en conjunto como fiscalías a nivel nacional, yo creo que podemos hacer un gran combate desde el ámbito penal a los hechos de corrupción que dé resultados mucho más plausibles, mucho más factibles y sobre todo mucho más, que la gente los perciba la existencia de los mismos. Esto lo retomo incluso de un discurso de la fiscal nacional anticorrupción, la doctora María Luz Mijangos. Ella dice que falta también que desarrollemos una política criminal en la investigación de corrupción. No tenemos una política criminal normativa o de documento, pero sí la tenemos de facto. Ya llevamos casi, como les digo, 5 años en el caso de nosotros y otros años en otras fiscalías, y la realidad es que sí tenemos una política criminal. El problema es que utilizamos herramientas, estructuras, estrategias, lo plasmamos en protocolo, lo plasmamos en reglamento, lo plasmamos en nuestro trabajo diario, pero no tenemos una gran política criminal del país. Eso es una realidad. Pero bueno, también apenas estamos rediseñando nuestra Fiscalía General de la República, se está rediseñando el plan de persecución penal a nivel nacional y evidentemente se va a rediseñar la política criminal nacional. Entonces yo creo que estamos en un proceso donde todos tendríamos que trabajar para que eso suceda. Debemos medir y sobre todo más que medir, yo creo que tendríamos que tomar estrategias, pero también tener muy claro para que ustedes como diputados y diputadas puedan analizarlo, tener muy claro la alta expectativa social que hay con el solo hecho de que ustedes se crea la figura y se nombra un fiscal o una fiscal, van a encontrar ustedes que inmediatamente vienen las peticiones como las canciones, ¿no? En la radio, o sea, quiero este, y quiero el otro, y el otro, ¿por qué sí el este? ¿Por qué no? El delegado, el comisionado, y empiezan a pedir, como si fuera algo tan sencillo como mencionarlo en las redes sociales. Sin embargo, eso, la expresión, crea una percepción errónea de que hay falta de trabajo, que no hay resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ver ese también un plan de comunicación que nos permita decirle a la gente, denuncien, crean, caminen con nosotros. No nomás pedir por pedir, la expresión, sino
caminemos juntos en este combate, ¿no? Tiene que instaurar de una manera muy puntual, también pienso yo, en su normatividad, los mecanismos de recuperación de activos. La extinción de dominio ya existe constitucionalmente, ustedes lo saben, ya seguramente la tienen a nivel local, nomás está en el delito de enriquecimiento ilícito, pero creo que si hacen un análisis de los tipos penales pudieran visualizar que pudiéramos proceder en otro delito de extinción de dominio. Sin embargo, pues tendría que haber una gran reforma constitucional. Sin embargo, creo que eso tenemos que experimentar, ver qué va a pasar cuando tú incautas, qué pasa con nosotros. Por ejemplo, no tenemos la capacidad de la administración, desafortunadamente, de muchos de los bienes, y no teníamos un área de bienes asegurados, y lo que hacíamos, desafortunadamente, hay que decirlo, nombrábamos depositarios a los mismos personajes o representantes legales de las empresas. ¿Por qué? Porque también imagínense un rancho que tiene cabezas de ganado, que tiene 700 hectáreas de nogal. Imagínense dónde vamos a obtener nosotros para administrar y que no vaya a proceder. Imagínense que se llegue a perder esa siembra, ¿no? Entre muchos casos les puedo decir que se tenía que nombrar a los propios representantes legales. Otro de los retos, y no sé cómo está funcionando, creo que si mal no recuerdo, la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, pero yo creo que esta Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera debiera estar adscrita necesariamente a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos que nosotros conocemos tendría que tener un gran ejercicio de inteligencia patrimonial y financiera, por una premisa básica. El enriquecimiento ilícito particularmente es un delito, residual, pudiéramos decirlo. No le encontraste nada en el ejercicio público. ¿Dónde sí le vas a encontrar? En su dinero. Dicen por ahí una frase mexicana buena, el olor a la guayaba y el dinero no se pueden ocultar. Entonces, si esa persona entró con una cantidad y salió con otra, pues se supone que hay una presunción en su contra en términos de un incremento patrimonial que es irregular. Él tendrá que probar que lo hace, y lo hacen, ¿eh? Lo hacen de manera muy puntual, te traen contratos de mutuo con interés, te traen créditos y te prueban todo, ¿no? O que eran asesores y que se les olvidó declararlo en su patrimonial. Pero bueno, ese es otro tema, lo vives, pero bueno, por lo menos esa Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera tendría que estar adscrita a la Fiscalía. No está ese modelo, nomás lo tiene Querétaro, lo tiene Zacatecas, pero en otras fiscalías no tenemos ese modelo. Está adscrito, cuando hay buena suerte, a la Fiscalía General del Estado, cuando no, están en las Secretarías de Economía o están en las Secretarías de Seguridad Pública. Creo que es un punto importante eso. Un presupuesto autónomo e independiente. Yo creo que esa parte debiera ser lo más importante y obedece con las láminas de inicio. Los postulados que les decía yo, y nomás me regreso rapidito, los postulados que les decía yo de la Convención de las Organizaciones Unidas contra la Corrupción, que habla de la independencia, como dicen ustedes, están negritas, ustedes lo pueden ver, habla de que para que haya funciones eficaces, sin problemas y demás, debe contar con los recursos materiales, con el personal suficiente proporcionado, con órganos de formación y con recursos que sean realmente suficientes. La Convención Interamericana contra la Corrupción lo señala de manera muy clara que para fortalecer esos órganos de control superior sumados, allá abajo los órganos que están encargados de la persecución de las prácticas corruptas que generan responsabilidad penal, se le deberá otorgar la jerarquía institucional y la importancia para que esas funciones requieren. La única forma en que lo podemos hacer regularmente tendría que ser a través de autonomías. Incluso ya hay un estudio del 2015 que señala claramente, hay un órgano de ese comité de expertos, señala claramente dentro de sus funciones que debería entenderse a también las autonomías de ese tipo de instituciones. Claro que aquí podemos interpretar que la autonomía constitucional la tiene de manera muy puntual, de manera muy clara, la tiene lo que viene siendo pues la Fiscalía General de la República, ¿no? Y las Fiscalías Generales de los Estados. Pero la realidad es que creemos nosotros, y ustedes como diputados, se lo digo aquí en el Congreso del Estado de Sonora, nosotros lo hemos dicho también, siempre que debemos de tener, por lo menos si no hay una autonomía constitucional, debemos de ser un órgano desconcentrado o un órgano descentralizado. Para mí, el mejor modelo sería un órgano desconcentrado, que tengamos los recursos materiales, los recursos presupuestales
Incluso nosotros tenemos una postura y una propuesta que hicimos al Senado de la República que constitucionalmente se eleve el rango que el aspecto presupuestal de las fiscalías anticorrupción obedezca a un porcentaje irreductible año con año. Un 8% del presupuesto de una Fiscalía General del Estado por la incidencia delictiva que se tiene. Hay fiscalías como la Fiscalía del Estado de México, que está en el área metropolitana con ustedes, la Fiscalía del Estado de México Anticorrupción, tiene más de 12,000 expedientes en trámite. Hay fiscalías que tienen una gran cantidad de trabajo, otras no tanto, pero aquí obedecen mucho a la incidencia delictiva. Entonces, la verdad es que son muchos temas, poco el tiempo, pero ojalá yo pueda estar allá con ustedes. Pero bueno, yo creo, Eduardo, les agradezco la oportunidad, les agradezco su tiempo y espero que con alguno de estos experiencias, estos tips que hemos tenido nosotros fiscales podamos enriquecer al gran trabajo que viene próximamente para ustedes y que creo que se convertirá en un reto. No es únicamente, yo le decía a Eduardo, me parece interesantísimo que pues, digo, estén trabajando con la Fiscalía, con la Fiscal General del Estado, pero de la Ciudad de México, pero no nomás eso, va a ser un gran trabajo el que le viene de por medio de poder diseñar, por ejemplo, el perfil del fiscal, o la fiscal, el perfil que debería tener. A manera de recomendación, creo que es importante que sea un perfil social, reconocimiento, que tenga legitimidad, que tenga elementos claros y que evidentemente tenga el conocimiento. Sobre todo, que pueda votar también los pormenores que implica construir una institución desde cero. Nosotros estamos construyendo instituciones desde cero, que tenemos que fortalecer, que tenemos que caminar con ellas, que tenemos que cargar, que tenemos que invertirle no únicamente nuestro tiempo, sino a veces hasta nuestras atenciones, nuestro dinero incluso, para que pueda funcionar. Realmente la apuesta tiene que ser una apuesta de convicción. Yo aquí en la Fiscalía siempre he tratado de que todos tengamos más que nuestra principal motivación sea el dinero, sea nuestra principal motivación entregarle algo a nuestro país, entregarle algo a nuestra gente y sobre todo que esto, que en virtud de los resultados de una fiscalía como la de nosotros, va a haber mejores condiciones de vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, para evidentemente nosotros, ¿no? Muchas gracias, diputado, y pues quedo a su disposición de dudas, comentarios y evidentemente me quedo a la disposición de cuando ustedes lo requieran, pues teniendo ese cambio. Gracias. Muchas gracias, Odrasir. Bueno, pues si les parece, abriríamos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Buenos días a todos. Eduardo, buenos días. Carlos, buenos días. Odrasir, muy buenos días también, y a todos los presentes. Una disculpa, pero tengo medio inestable la red, por eso tuve que apagar el video en algunos momentos y me sacaron, volví a entrar. O mejor dicho, la red me sacó. Bueno, es un gran reto el tema de requiere de un equipo multidisciplinario, pero además el fiscal, ese es mi punto de vista, el fiscal debe tener esta experiencia adquisiciones en cuestiones de procesos relacionados con ese tema, en alguna dependencia, tiene que tener cierta experiencia, cierto conocimiento contable, financiero, pero sobre todo saber cómo se manejan los temas internamente cuando hay la intención de algún servidor público de violentar la normatividad para obtener un hecho propio, para obtener un beneficio propio. Entonces, depende mucho del perfil del fiscal que se designe, creo, la buena marcha de la fiscalía. No se requiere solamente un gran abogado, un abogado que conozca los temas penales a profundidad, sino que además de eso, mi humilde punto de vista, tienen que tener esa experiencia, haber sabido y conocido internamente en alguna entidad cómo son esos procesos, cómo se genera la corrupción internamente, cuáles son los caminos de la corrupción interna.
Sería mi comentario y muchísimas gracias a todos. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Te felicito por esta conferencia. Muchas gracias al consejero de la Judicatura, Miguel Arroyo. ¿Alguna otra pregunta? Si me permite, señor diputado, soy Carlos Cuenca. Por favor. Yo antes que nada quiero felicitarte, diputado, porque estas pláticas en estos tiempos nos fortalecen mucho y nos dan claridad de lo que está sucediendo y lo que está funcionando bien en el gobierno de los estados. Quiero felicitar al señor fiscal anticorrupción, Odrasir Espinosa, por la magnífica explicación que nos ha dado. Yo nomás quisiera hacerle algunas 2 o 3 reflexiones, señor fiscal, porque la experiencia, yo he participado desde la creación de órganos de control, he participado en la persecución de los actos de anticorrupción desde hace mucho tiempo, estoy hablando de 1983, empecé a los 10 años a trabajar, por eso se lo digo, no fue muy rápido, pero los órganos internos de control son un lugar básico, un elemento fundamental, como usted lo dijo, para estar todos conectados. Las auditorías de los estados dependientes de los poderes legislativos son muy importantes porque llevan la cuenta pública. Y del análisis de los tipos penales que se derivan del capítulo de delitos anticorrupción, es importante esos tipos y esos elementos porque de ahí se van integrando los delitos. Yo la única circunstancia o aportación que le pudiera dar a usted, que usted sabe más que yo, es que tendríamos que tener efectivamente una auténtica libertad para que la Fiscalía Anticorrupción actuara conforme a derecho, no conforme a política. Y segundo, que esta Fiscalía Anticorrupción tuviera el análisis y el contacto directo, no solamente para sancionar, porque sancionar es la segunda parte del derecho penal. Se puede prevenir mucho aprendiendo de las carpetas de investigación que se van integrando para recomendar a los órganos internos de control que a veces autorizan o les piden que autoricen ciertas circunstancias, contratos, verificaciones, porque usted sabe que para que se otorgue un contrato, pues tiene que pasar la verificación de los órganos internos de control y verificar la existencia plena, real, fehaciente de la empresa a la que se le va a otorgar, ya sea la obra o el servicio. Todas estas cosas son previsibles, todas estas cosas son necesarias y como usted, repito, bien lo dijo, contactados todos, unidos todos, podemos trabajar muy eficientemente en contra de la corrupción. Entonces, ese sería mi comentario, señor fiscal, lo felicito. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Arroyo, te veo muy bien, cuídate. Y muchas gracias a todos ustedes por permitirme participar. Muchas gracias. Si me permites, Eduardo, estimado Carlos, la verdad es que, fíjate, les voy a comentar rápidamente una experiencia que tuvimos llegando aquí, partiendo de lo que tú acabas de decir. Yo creo que a mí me tocó ser de la sociedad civil y analizar mucho el fenómeno de la administración pública y por qué no había transparencia, por qué no había rendición de cuentas como debiera ser, por qué no había proactividad, etcétera. Y uno de los puntos que analicé yo precisamente eran los órganos internos de control y analizaba las contralorías dentro de sus funciones. Y yo decía, pues ellos son los que deben de, como bien decías, prevenir, etcétera, etcétera. Cuando llegamos aquí, cuando ya recibimos una gran cantidad de investigaciones, hicimos un corte de caja un primer año y recuerdo muy bien y le instruía a mis ministerios públicos que hiciéramos un análisis junto con el órgano de auditoría de a ver cuáles son los errores o cuáles son esas irregularidades administrativas que se están viendo de forma reiterada en los expedientes
para hacer un llamamiento, dije, para que ahí sí, como he sido, para que se pongan abusados, porque, sin decir nombres, pero de lo que está cayéndonos aquí, de lo que estamos investigando, no se repita. Estoy hablando del 2016, más o menos, ¿no, Francisco? 2016, hicimos un oficio, estuvo bien interesante, porque hicimos un oficio que le giramos, firmado por su servidor y por el Contralor, donde señalamos por qué los contratos de prestación de servicio tenían irregularidades, por qué las licitaciones, cómo se conectaba, el mecanismo de ello. Y se lo giramos a todos los secretarios de Estado, a todos los directores de órganos descentralizados, a todos, casi a todos los titulares del Estado. Recibí la llamada de la señora gobernadora, me habla y me pidió que compareciera con ella, y recuerdo muy bien que me dijo: fiscal, te agradezco mucho que nos hagas ver a todos, cuáles son esos posibles errores que se cometen, que se han traducido en hechos de corrupción denunciados en tu fiscalía, pero sí te digo una cosa, todos se sintieron amenazados por ustedes como fiscalía, y diciéndoles: si haces esto, vas a estar. Pues le dije: gobernadora, pues creo que se logró el objetivo. Si así lo entienden, van a ser doblemente responsables, le dije, en términos morales, por decirlo de alguna manera, le digo, de que cometan, porque ya se les está advirtiendo de lo que nosotros hemos encontrado. He recibido, posteriormente eso, he recibido dos experiencias que me llaman mucho la atención, que a una persona en el registro civil no quiso denunciar, pero fue un comentario dentro de la estructura, la querían hacer firmar, lo que usted y yo sabemos, Carlos, la querían hacer firmar ahí documentos para validar unos contratos que venía de arriba, la instrucción y demás, y le dijo, le sacó el oficio, ¿no? A mí me gustó mucho, la verdad, porque le sacó el oficio y me dijo: miren, esto fue lo que dijo el fiscal, esto fue, y esto que me están diciendo que yo firme, es lo que dijo que no debemos hacer. Entonces, digo, no es un expediente, no es una carpeta, no es un resultado, pero creo, en lo personal, que a través de estas acciones, como bien dice usted, Carlos, debemos de trabajar, no únicamente, y debemos de apostarle a esos órganos particularmente de control y de fiscalización. El problema es que históricamente, y hay que ser muy francos, no han dado los resultados, no digo que sean malos, no han dado los resultados adecuados. Tan es así que estamos ahorita creando fiscalías, ojo, que no son la panacea tampoco, que estamos creando fiscalías para responder por todo lo que no se hace previamente, o lo que no se fiscalizó, o que no se controló. Entonces yo creo que, sin lugar a dudas, el trabajo, y eso es, ahí sí le doy gran virtud, y le voy a pasar al diputado Eduardo, le voy a pasar para que lo circule ustedes las recomendaciones que hemos hecho. Nosotros somos el estado que más recomendaciones ha tenido en el sistema estatal. Tenemos 21 recomendaciones en el sistema estatal anticorrupción. De esas 21, creo que como 13 son de la Fiscalía Anticorrupción. Esas 13 recomendaciones ponen los puntos sobre las IES, sobre ese tipo de cuestiones. Leyes estatales de aplicación municipal que son discrecionales, actos permitidos legalmente que también no siguen reglas de operación, que también son discrecionales y que permiten actos de corrupción. En sí, un catálogo de recomendaciones que hemos hecho, precisamente que previenen. Si no prevenimos, vamos a estar sentados aquí 20 años y vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, yo les hago ese comentario, y bueno, aprovecho también para comentarle al maestro de la judicatura que piense que Luis Carlos Ugalde, que creo que fue uno de los que acompañó para la designación de la Fiscal Nacional Anticorrupción, él decía, sumado a lo que comentaba también usted del perfil del fiscal, decía, no nomás tiene que ser un gran abogado o una gran abogada, ¿no? de que tenga grandes conocimientos técnicos, sino también tendría que tener una gran capacidad de conocer lo que es en la administración pública, de lo que se vive en la administración pública, sumado, decía, a una gran capacidad gerencial. Porque también no nomás estás firmando autorizaciones para ejercer acción penal, estás firmando viáticos, estás firmando estructuralmente una institución, pues es muy parecido al tema de los juzgadores, ¿no? Que muchas veces son ellos los que administran sus juzgados, o que, bueno, antes eran los que administraban sus juzgados, y una solicitud de requerimiento de agua purificada la hacían también ellos, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que también es un gran reto, porque ese perfil tiene que, en determinado momento, tiene que tener todas esas capacidades. No es sencillo encontrar
personajes de esa naturaleza. Algunos nos hicimos con el andar, ¿no? Como dicen, pero hay otros que seguramente, y en las próximas elecciones que se haga de fiscales, viene Veracruz, viene San Luis Potosí, vienen las dos bajas, seguramente ustedes, creo que nosotros vamos a sugerirles que tengan esos puntos a considerar para que elijan a grandes fiscales. No somos, no, insisto, no van a ser todos ellos, pero como van a ser los líderes del proyecto, creo que es muy importante que podamos tener grandes capacidades en esas personas, ¿no? Pero muchas gracias también a la participación del perfil. Gracias. Gracias. También al maestro Carlos Cuenca, que es además el director del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM y un gran aliado del Congreso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, pues yo en lo particular quisiera simplemente hacer algunos comentarios muy genéricos. Me parece que en primera instancia es muy importante esta visión integral que nos plantea el día de hoy el fiscal Odrasir Espinosa, en el sentido de que la Fiscalía Anticorrupción no es solamente la estructura administrativa, sino al mismo tiempo forma parte de una política, debe de formar parte de una política integral de combate a la corrupción. Evidentemente, el andamiaje jurídico que durante muchos años se creó, pues fue generando una serie de lagunas, de vacíos administrativos, de vacíos legales, que se convirtieron en las grandes áreas de discrecionalidad de los funcionarios que permitieron el abuso en diversas acciones y en diversas áreas. Evidentemente que una política integral tiene que ver con la revisión de los instrumentos administrativos, la ley del procedimiento administrativo, la propia ley en materia de adquisiciones, la ley de obra pública, que sin lugar a dudas deben de ser elementos importantes. En el caso de la Ciudad de México, estamos haciendo una revisión precisamente de los tipos penales, que deben de ser tipos penales muy precisos, muy claros, que eviten la dispersión, que eviten tipos genéricos, tipos que son de difícil o de imposible aplicación en muchos de los casos. Que ese será el principal instrumento que deba de tener la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México. Consideramos que se trata de un reto muy importante y que como una definición fundamental que nos permite confirmar el día de hoy es que debe de tratarse de una fiscalía con plena y absoluta autonomía técnica y de gestión, que permita al mismo tiempo contar con la infraestructura necesaria, dotada de facultades importantes, pero al mismo tiempo de los instrumentos necesarios. Creo que es muy interesante, muy importante el fortalecimiento de las áreas periciales en materia de combate a la corrupción, porque efectivamente, como bien se comenta, la Fiscalía requiere la titularidad de la Fiscalía y la operación de la Fiscalía, en primera instancia, un conocimiento profundo de la administración pública, de la operación ordinaria, que nos permite efectivamente poder determinar en qué momento una licitación fue dirigida o fue manipulada para, en primera instancia, en muchas de las ocasiones, declararse desiertas. Hay un problema muy grave en la administración pública, que es por qué hay un porcentaje tan importante de licitaciones que se declaran desiertas. Evidentemente que una licitación que se declara desierta, ya existe una sospecha de que hay algo irregular. Y cuando pasamos a las adjudicaciones directas, que es uno de los grandes temas que tenemos que revisar, pues ahí es en donde encontramos, en primera instancia, en las adjudicaciones a por lo menos a 3 proveedores, la invitación restringida a 3 proveedores, y después la propia adjudicación directa. Y evidentemente que
estas redes de corrupción utilizaron durante mucho tiempo indebidamente los instrumentos administrativos. La esencia de las adquisiciones en materia pública es que todo lo que se compre debe de hacerse a través de licitación. La adjudicación directa o la invitación restringida debe de considerarse como un mecanismo estrictamente de carácter excepcional. Sin embargo, se cometió el abuso y se convirtió en la invitación restringida y en la adjudicación directa se incrementó sustancialmente el porcentaje. Y cuando hablamos no solamente de adjudicaciones o de invitaciones restringidas en pocos montos, sino de obras también de grandes inversiones. Y efectivamente, creo que los propios tipos penales tienen que ir complementados, tanto en la revisión de una ley tan importante como la materia de responsabilidad de los servidores públicos. Y aquí yo haría énfasis en un elemento fundamental, que es el tema de la evolución patrimonial del servidor público. Porque evidentemente, al estar prácticamente durante mucho tiempo desvinculados ambos conceptos, en donde, ¿qué es lo que tenemos? Una evolución patrimonial que no corresponde a la función en el servicio público de determinado funcionario. Y evidentemente llegamos a acciones verdaderamente imposibles de justificar. Y entonces tenemos a los funcionarios cuya evolución patrimonial no corresponde y no hay manera de comprobar, pero al no tener vinculaciones directas para poder establecer investigaciones en el ámbito penal sobre las evoluciones patrimoniales, también ahí se diluye completamente. Y ya ni hablar específicamente la función fundamental que tienen las áreas de inteligencia financiera. Porque evidentemente, tanto en la evolución del patrimonio inmobiliario como en la evolución financiera del funcionario, pues evidentemente que ahí es una de las principales áreas de oportunidad que tendremos que aprovechar en el diseño de la Fiscalía de la Ciudad de México, que evidentemente implica también una política integral, porque efectivamente, como bien se señaló en esta extraordinaria presentación, bajo la justificación de yo no firmé nada, a pesar de que efectivamente se generan instrucciones, indicaciones de auténticamente delincuencia organizada, como bien se señala. Hay una relación de diversas personas en temas tan importantes, tan relevantes como son las investigaciones sobre la utilización de los recursos destinados a la atención del sismo en la Ciudad de México. Encontramos toda una serie de elementos que resultan absurdos. El solo hecho de determinar que empresas que fueron conformadas prácticamente ex profeso para el ejercicio de esos recursos, integradas por exfuncionarios, vinculadas a determinados personajes políticos que salen de la administración, constituyen empresas. Esas empresas se beneficiaron de adjudicaciones directas o de invitaciones restringidas, en donde evidentemente que existe toda una operación, todo un diseño para poder generar actos de corrupción y para poder generar un daño al erario público. Entonces, evidentemente que es un reto muy importante
para la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, sin lugar a dudas, este acompañamiento que hemos venido platicando tanto con la Fiscalía Anticorrupción de Sonora como con la propia Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, creo que va a ser muy importante, porque hay ya un camino andado, hay muchas experiencias que me parece que vale la pena poder garantizar que se utilicen de manera adecuada, y también en algo fundamental que comentaba Odrasir, el hecho de que podamos garantizar que la Fiscalía Anticorrupción no se convierta en un instrumento político, que garanticemos plena autonomía y que por un lado no se permita que a través de la Fiscalía, por un lado, ni exista la protección absolutamente a ningún personaje o a ningún funcionario, pero que también algo fundamental, que no se convierta en un instrumento de persecución política. Me parece que la Fiscalía tiene que ser un ejemplo muy preciso, muy claro, de un cambio sustancial en la nueva forma de hacer política. Yo agradezco mucho, de verdad, a Odrasir Espinosa. Hemos platicado en diversas ocasiones. Nos dará mucho gusto recibirte en el Congreso de la Ciudad de México en la primera oportunidad que haya. Al mismo tiempo, hemos planteado la posibilidad de poder visitar la Fiscalía en Sonora, de poder ver de primera mano el ejercicio que se está haciendo en esta importante materia, y agradecer de verdad mucho, Odrasir, este gran acompañamiento y este compromiso que has manifestado con esta importante causa. Muchas gracias, Odrasir. Muchas gracias, Eduardo. Y la verdad es que cuenten con la Fiscalía de Sonora, cuenten con la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Yo creo que si nosotros tenemos algunas áreas de oportunidad, errores que hemos vivido y situaciones que podemos compartirles, evidentemente las buenas prácticas para que construyan ustedes la Fiscalía modelo que todos queremos que pueda ser la Fiscalía de la Ciudad de México, para nosotros sería un gran honor poder participar en ese proceso. Gracias, Eduardo, gracias a todos los diputados, gracias a toda la gente que nos acompaña en las redes sociales, que nos acompañan, incluso que se conectaron a la plataforma. Y bueno, estaremos pendientes para una siguiente convocatoria, porque creo que no nomás va a ser el reto de la creación del diseño de la Fiscalía Anticorrupción, sino también, como dice Eduardo, el segundo reto son la tipología penal, que tenemos mucho que decir al respecto. Y un tercer reto, sin lugar a dudas, e insisto en lo que le comentaba a Carlos, el trabajo que despleguemos de recomendar a los órganos de control, a los órganos de fiscalización, que evidentemente a todas las áreas de la administración pública de la Ciudad de México, las áreas de la administración pública del país, en cualquier orden de gobierno, va a ser fundamental en ese trabajo que queremos desplegar, de tratar, si no vamos a erradicar, por lo menos cada vez más cerrarle el paso a la corrupción. Muchas gracias, y bueno, estaremos pendientes para una siguiente invitación, y pues será un honor recibirlos acá en Hermosillo, acá en Sonora, en la Fiscalía Anticorrupción, que es su casa, y bueno, también será un gran honor, como bien decía Salvador al principio, conocer ese edificio tan emblemático de la Ciudad de México que termina recibiendo al Congreso de la ciudad. Muchas gracias y estamos pendientes a todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Felicidades por esta gran conferencia. Muchas felicidades. Gracias, de veras, fue muy interesante. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Vamos así, se cierras ahí, mi estimado. Bueno, gracias también.